matrimonio, la bolilla, el resumen. Sí, sí, sí. Bueno, entonces eso es para que ustedes me puedan seguir, ¿sí? Tienen también ustedes esto, ¿verdad? Para que puedan también seguir con sus apuntes. Recuerden tener siempre sus programas a mano, así les va a ser un poco más fácil, como siempre les digo, para el examen oral. ¿Qué tal ayer? Me dijo Fío que les fue un poco fácil el examen, el recuperatorio para los que rindieron ayer. Entonces esperamos que sea lo mismo para el examen final. Bueno, la bolilla 10 habla del matrimonio. Vamos a ver cuál es el concepto de matrimonio y cuáles son sus elementos. El matrimonio romano, y hasta ahora se considera al matrimonio como una institución. Eso es lo primero que ustedes tienen que decir cuando en la mesa les pregunte qué es matrimonio. Es una institución. Ratito, ya estoy con ustedes. Bueno, les decía que el matrimonio es una institución fundada en dos elementos principales. Estos elementos se dividen otra vez en material y lo que se le llama espiritual. Puede ser también objetivo y subjetivo. Puede aparecer de esa forma para que si es que les pregunta o se les dice, no les sea así desconocido. El material o elemento objetivo es la cohabitación. ¿Qué significa la cohabitación? El vivir juntos, el estar juntos. Y el espiritual se refiere al afecto. En latín es affectio maritalis. Acá hablamos nuevamente. ¿Qué es? La cohabitación es que la esposa debe estar en un concepto, para mí, obviamente, ¿verdad? Porque hablamos de la época romana, a disposición del marido, pero no implica cese en aquella el hecho accidental o que el esposo se encuentra ausente. Siempre el respeto debido, que constituye el honor matrimonial. La afectio maritales no es otra cosa que la intención de ser marido y mujer que evidencian los cónyuges tratándose recíprocamente como tales. Alguno de ustedes no sé si ya está casado o habrá participado de algún casamiento cuando el juez, tanto el juez en lo civil, ¿verdad? Que es lo que más se asemeja a este matrimonio que nosotros estamos estudiando en romano, como en los matrimonios religiosos también se hace esa consulta. Ustedes vienen libremente a contraer matrimonio y se hace también la consulta si es que desean ser marido y mujer, desean contraer matrimonio. Ellos tienen que expresar su voluntad. Entonces, el matrimonio se puede definir como la cohabitación de dos personas de distintos sexos. Hasta ahora también recuerdan que en nuestra ley, o sea, en nuestra constitución se considera para que sea un matrimonio de distintos sexos. Todavía no está permitido como en otros países que ya sean de ambos sexos. Entonces es la cohabitación de dos personas de distintos sexos con la intención de ser marido y mujer, de procrear y educar a sus hijos y constituir una comunidad absoluta de vida. Constaba el matrimonio de dos elementos, acá justamente lo que ya les adelantaba, el objetivo que era representado por la cohabitación, acá repiten más un poco, el subjetivo que es la intencionalidad, que es el afecto maritales. ¿Cuáles son las características que podemos nombrar? Se diferencian del matrimonio moderno en que era una relación de hecho con consecuencias jurídicas, en tanto esta es una relación jurídica con consecuencias sociales. Y en la época romana vamos a ver cuáles eran las clases del matrimonio. La primera es la cunman. El matrimonio con manu o cun manu en latín, según el cual la esposa se hacía filias familia y quedaba sometida al nuevo pater. Ocupaba el lugar de hija. Si un cónyuge era el pater, ella quedaba como nieta. Si el marido se encontraba bajo la potestad paterna, en cuyo caso la muerte del padre, su esposo le sucedía en la manus marital. Bueno, esta parte suele ser un poco confusa. Les quiero decir en palabras un poquito más sencillas para que ustedes, mejor dicho, puedan entender cómo era el matrimonio cun manu. ¿Qué pasa?
El matrimonio Kudmanu, yo, mujer, me caso con mi esposo, pero mi esposo depende aún de su padre. O sea, su padre es su pater familia. Entonces, ¿qué pasa? Yo paso a ser hija de mi suegro y prácticamente hermana de mi marido, según la familia de Roma en ese entonces. Ahora, si el pater muere y mi marido llega a sucederle como pater familia, allí no pasa nada, pero esa era la Kunmanu, cuando la mujer pasa de su pater familia, que era su papá, o puede ser su hermano mayor también, a pertenecer a la nueva familia de su marido en esa categoría. Después dice, aunque la condición jurídica de la mujer se definía en la fórmula locofiliae mariti, es el poder que el marido ejercía sobre su esposa, difería radicalmente del que tenía respecto a sus hijos. El esposo no habría poseído nunca el ius vitae nesqui sobre la mujer, ni el derecho de venderla o darla en noxa. La manus no nacía automáticamente por la sola celebración del matrimonio, sino que requería un acto legal. Para que el marido adquiera tal potestad, el derecho romano conoció tres modos de adquisición. ¿Qué pasa? Dice que en el caso de que el pater familia le quería ceder la potestad a su hijo sobre su esposa, había tres formas para hacer. Tenía que hacerse de forma solemne. La primera era la confarratio. La confarratio, de allí proviene la palabra confarra, o sea, un matrimonio con farra. Se trataba de una ceremonia religiosa, de una solemnidad única, en la que los desposados se hacían recíprocamente solemnes interrogaciones y declaraciones. Es lo mismo como ahora cuando te dicen, cuando dice ya sea el sacerdote si es religioso católico o el pastor si es de otras sectas o religiones, ¿verdad? Le dicen de qué se hacen ellos las preguntas. ¿Acepta como esposo a fulanito en la enfermedad, en la salud, en la no sé qué cosa? Todas esas palabras solemnes. También se hacía esto ante 10 testigos ciudadanos romanos, asistidos del gran pontífice y ante el sacerdote de Júpiter, a quienes los interesados ofrecían un sacrificio en el que figuraba un pan de trigo. Esto se llamaba farreus panis. La mujer desde entonces era admitida en la comunidad familiar del pater bajo la potestad del cual quedaba. La mujer quedaba indiscutiblemente unida a la familia del marido y a su culto y no podía ser separada más que por un rito contrario nuevamente. Si se hacían esto, para divorciarse, por ejemplo, tenían que hacer otra vez un rito parecido a esto, pero con lo contrario. La siguiente es la coemptio. Fue una mancipatio por lo que la mujer era vendida o sea autovendida, esperen, acá está, voy a corregir, era vendida, un poquito, acá, era vendida o sea autovendía al marido, declarándose que tal venta era matrimonio causa y no como esclava para que así quedara bajo la potestad y no un mancipio de este. La coemptio más bien era como una venta, lo que justamente nos dice acá. Pero esta venta, ¿se acuerdan que en Roma también se podían comprar esclavos? Pero la mujer no era vendida para que sea un esclavo, sino que se declaraba que era un matrimonio. Y la siguiente era el usus. Cuando el matrimonio había sido celebrado sin las formalidades de la confarratio o la coemptio, se aplicaban las normas propias de la usucapión y el marido adquiría la manus por el usus, reteniendo a la mujer en posesión durante un año. La esposa podía interrumpir esta especial usucapión permaneciendo fuera de la casa del marido durante 3 noches, que se llama triptón. Bueno, el usus suena muy feo, pero es como que el hombre, el marido, pueda ya decir que es su esposa, siempre y cuando estos vivan por un año de forma ininterrumpida juntos. Para que esto se rompa, la mujer tenía que permanecerse por 3 noches fuera de su casa. Es como una propiedad. Usucapión, seguro que ustedes dieron en Introducción al Derecho así brevemente, de que justamente es por la posesión, por el transcurso del tiempo. Entonces lo mismo pasaba. Entonces, el primer tipo de elemento que tenemos es Kudmanu, y la Kudmanu se podía llevar a cabo sobre 3 tipos.
la confarratio, la coemptio y el usus. Ahora vemos la otra clasificación de matrimonio que era sine manu. Las justas nupcias es lo que dice acá en latín, que es iustae nuptiae, sine manu, que fueron un medio para que el pater familias se procurase los hijos que desearan sin agregar a su familia. La mujer que se prestaba a dárselos. El matrimonio sine manu, en el que al no tener el marido poder alguno sobre la mujer, esta quedaba en la misma situación familiar y patrimonial que tenía antes de las nupcias. En consecuencia, si era alieni iuris al tiempo de contraer matrimonio, continuaba sometida a la potestad de su padre, en tanto que tenía calidad de su iuris, debía nombrársele un tutor. Su marido no era su tutor legítimo, ni era usual nombrar al marido del tutor de la propia mujer. Bueno, como hace rato vimos, en el cum manu, la mujer necesariamente pasa a formar parte y a depender del pater familia, de la familia del marido. Sin embargo, en la sine manu es la gran diferencia es que ella se casaba, pero seguía bajo la potestad de su padre. Esa es la gran diferencia entre el sine manu y cum manu. Ahora vamos a ver cuáles eran los requisitos esenciales para contraer matrimonio. La primera es la aptitud física. ¿Qué significa esto? Que no podían casarse los menores impúberes. La edad mínima para las mujeres era de 12 años. Al varón se le realizaba un examen físico por el pater. En épocas del imperio, llegamos a comentar también que los proculeyanos y los sabinianos tuvieron esa diferencia sobre la edad en la que comenzaba la aptitud nupcial en el hombre. Resultas de ello se instauró en la práctica el sistema mixto, según el cual la pubertad alcanzaba los 14 años. Justiniano finalmente puso un límite convencional de 14 años, de 14 años como edad nupcial admitida para el varón, manteniendo la de 12 para la mujer. Mencionar el caso de los castrados, a quienes Ulpiano juzgaba inhábiles para contraer matrimonio, en opinión seguida por Justiniano. En la época romana también existía mucho la castración, entonces como para ellos uno de los fines del matrimonio era la procreación y los que son castrados obviamente no iban a poder realizar esto, entonces para ellos estas personas no podían casarse. La segunda es la aptitud jurídica. ¿Y a qué nos referimos? Que los futuros esposos deben ser libres y ciudadanos romanos. ¿Se acuerdan de que el ius connubium o el derecho a casarse es netamente, o sea, para los romanos? Solamente ellos gozaban de esos derechos. Entonces, ¿cuál es el requisito jurídico? Era que estos debían ser libres y ciudadanos romanos, teniendo el status libertatis y el status civitatis, y han de gozar del ius connubium, uno de los derechos privados del ciudadano romano. Unión, uno o ambos miembros de la pareja es esclavo, no es matrimonio sino contubernio, que vamos a estudiar un poquito más abajo. Tampoco es matrimonio la pareja que forma un ciudadano y una peregrina. Una ley minicia reglamento de que estas parejas entren en ciudadano. A estas uniones se las denominó matrimonio iniusta o también matrimonios sin connubium, y desaparecieron casi totalmente con la constitución de Caracalla. ¿Se acuerdan que con Caracalla todos pasaron a ser ciudadanos romanos en el 212 después de Cristo? Después de esto ya todos fueron ciudadanos romanos y todos los matrimonios se consideraron justos. Otro de los requisitos es el consentimiento de los contrayentes. A los que van a casarse deben expresar libremente su consentimiento también. Eso hasta hoy en día se mantiene, o por lo menos no deben oponerse. Como consecuencia, se ve que un loco furioso no podía casarse salvo que tenga un intervalo de lucidez. Y consentimiento del padre. La venia del padre era necesario debido a la potestad que tenía. En cuanto a las mujeres, su iuris debían encontrar mientras dura la tutela perpetua de las mismas con el consentimiento de su respectivo tutor. ¿Se acuerdan que la mujer, por más de que no tenga pater, sí o sí tenía que tener un tutor? Entonces sí o sí alguien tenía que dar su venia o
o su acuerdo para que pueda contraer matrimonio. Ahora estuvimos viendo los requisitos, que son 4. Ahora los impedimentos. ¿Cuáles eran los impedimentos? Estos impedimentos se dividen en absolutos y los relativos. Absoluto es cuando definitivamente no puedes casarte, ni siquiera es que después se pueda confirmar. Si hay un matrimonio anterior no disuelto, eso también es hasta ahora. Si vos tenés, si te casaste anteriormente y no hiciste el divorcio, no solamente te separaste, no puedes casarte. También caída en esclavitud general, porque recuerden que al caer en esclavitud general se pierde el status libertatis, por lo que también se pierde ya el status civitatis y por ende el ius connovium. Y voto de castidad y órdenes sacerdotales mayores tampoco podían casarse. Después tenemos los relativos. La diferencia entre los absolutos y los relativos es que por ninguna razón no existe ninguna posibilidad que se puedan casar. Los relativos, sin embargo, puede que, dice, era parentesco en línea recta y se prohibía en todos los grados, ya sea consanguíneo, adoptivo o afín. ¿Por qué hablo también acá de adoptivo? Porque algunos pasaban a ser hijas adoptivas de sus padres y los padres de repente querían casarse con ellos y en base a eso es que después también se prohibió. Para que estos se puedan casar, el pater tenía que dejarla libre y que ella tenga un tutor, ahí únicamente, por eso era relativo. Parentesco en línea colateral, impedimento para casarse entre hermanos. Por afinidad, es decir, que los vincula a un cónyuge con los parientes del otro, con su cuñado, su suegro. Parentesco por adopción, el que ya justamente les estuve explicando. Parentesco espiritual y prohibía el matrimonio del padrino y los ahijados. En el caso de militares, en la primera época imperial se les prohibía contraer nupcias para fomentar la disciplina. En los casos de los militares dice de que al principio, porque viste que si cuando una vez que tenés familia, se supone que ya tenés otras responsabilidades. Y para Roma era importante que sus militares se concentren solamente en las guerras, en conquistar otras ciudades para anexar a Roma. Matrimonio entre senadores y sus descendientes con libertas o mujeres de baja condición también se prohibía. Eso era para cuidar el linaje, supuestamente. El matrimonio entre patricios y plebeyos estuvo prohibida hasta que la ley Canuleia fue promulgada. Luego de las leyes Iulia Papia Popea levantaron la prohibición de contraer nupcias entre ingenuos y libertos también. Se prohibió el casamiento de la viuda dentro de los 10 meses posteriores a la defunción del esposo. Igual medida regía para las divorciadas en los 10 meses posteriores. Hablamos de los 10 meses para prevenir de que haya quedado un hijo del matrimonio anterior, porque como para ellos era tan importante el tema de saber hijo de quién es, entonces habría que esperar, había que respetar ese plazo. Las leyes Iulia y Papia Popea prohibían el casamiento entre la adúltera y su cómplice. Se prohibía el casamiento entre el raptor y la raptada. En Roma pasaba mucho, dicen estos, de que ya sea un patricio veía a una chica que era muy linda y no tenía la aprobación de su padre y de repente le raptaba y le llevaba a vivir con ella. Entonces, a lo máximo que podía llegar, si es que aceptaba la raptada, era por el usus. ¿Se acuerdan que por el usus era que era por el tiempo nada más? Efectos del matrimonio respecto a los cónyuges. En cuanto a los esposos, los efectos del matrimonio se traducían no solo en las relaciones de carácter personal, sino también en las de orden patrimonial. Principal consecuencia del matrimonio era el deber de la fidelidad entre los cónyuges. El derecho romano trató más severamente la infidelidad de la esposa que la del marido, y en ese sentido la mujer adúltera cometía un delito público que se castigaba severamente. Creo que eso se mantiene incluso hasta nuestros días, que si la mujer es la infiel y es descubierta, siempre es la que es señalada por la sociedad. No así pasa con el hombre, que por lo general es el gallito, el machito. Dice, la mujer debía habitar la casa del marido, que constituía su domicilio legal. Estaba obligada a seguirlo siempre. La esposa adquiría el nombre y a la dignidad de su cónyuge. El marido tenía que dar protección. El marido tenía que dar protección a su mujer y representarla en justicia. Los cónyuges
se debían recíprocamente alimentos. Bueno, de esto lo que podemos rescatar entonces es de que en cuanto a lo que ellos se debían era la fidelidad, alimentos, el esposo por su parte la protección a su mujer. También es importante recordar que se castigaba la infidelidad. Efectos del matrimonio respecto a los hijos. La filiación o la relación paterno-filial que podía ser legítima o ilegítima. Anteriormente y hasta hace poco también, por ejemplo, se decía hijos extramatrimoniales. Después se equiparó. ¿Qué significa esto? Que si nació dentro de un matrimonio era legal o legítimo, y si nació fuera de él era supuestamente ilegítimo. La filiación legítima era aquella que en el nexo entre el engendrado y sus progenitores derivaban de legítimas nupcias, daba al hijo calidad de legítimo. Se reputaba al marido padre del hijo, presunción que podía ser destituida si el padre probaba la imposibilidad material de haber cohabitado con su mujer o su impotencia. Los hijos legítimos tenían derecho a exigir a sus padres la prestación de alimentos. Eso también ocurre hasta hoy en día. Si el hijo nace dentro de un matrimonio, y creo que hubo un caso mediático, no sé si recuerdan la de Rosana Barrios, de que ella, por ejemplo, estaba casada, pero un muchacho aparte dijo que la hija que ella tuvo era de él. Pero para la justicia es una hija legítima, nació dentro de un matrimonio. Y si el marido no solicitó, o sea, no dudó, no pidió prueba, no hizo nada, y él dijo que sí es su hija, o sea, el que alega ser el padre no puede hacer nada. También dice que a los hijos legítimos les ayudaba a ser de esta condición porque podían exigir la prestación de alimentos. Hoy en día no hace falta que tus papás estén casados para poder exigir este derecho. Los hijos legítimos tenían esta obligación se imponía en primer lugar al padre y a la madre, y en defecto a estos a los abuelos. La prestación de alimentos era recíproca. El matrimonio imponía a los hijos el respeto y obediencia a sus padres. No pudieron iniciar acción de infame contra sus progenitores ni exigir por sus créditos más allá de los medios que tuvieran para proveer subsistencia. Ahora vamos a ver las causas que extinguen el vínculo matrimonial. El matrimonio puede ser disuelto por los siguientes motivos. Esto si llevamos hoy en día, o sea, si traemos hasta nuestros días, son las causas o causales de divorcio. El primero es muerte de uno de los esposos, y en tal caso la esposa debía esperar 10 meses para contraer de nuevo matrimonio, no así el marido, ¿verdad? Porque sabemos que no puede quedar embarazado. Ya habíamos explicado eso un poquito más arriba, de que tenía que esperar por si que haya quedado embarazada de ese matrimonio. La capitis diminutio máxima de alguno de los cónyuges o de ambos. La caída bajo esclavitud disolvía las nupcias, pero la excepción se daba si ambos cónyuges caían en cautiverio de guerra. Si, por ejemplo, era un militar, se casó con una patricia, o sea, porque es militar, eran patricios los dos, ¿verdad? Y este caía en esclavitud, ahí la mujer, digamos, quedaba divorciada. Ahora, si estaba con su mujer y los dos cayeron en un cautiverio de guerra, no, ellos se mantenían como matrimonios hasta el final. La capitis diminutio media, consistente en la pérdida de la ciudadanía, cosa que sucedía, por ejemplo, por la deportación, pero que quedó en desuso en las épocas ya de Justiniano. La pérdida del ius connovium de uno de los esposos o ambos concurrida luego del casamiento también disolvía el matrimonio. Por divorcio o repudio, es decir, por pérdida del afecto maritalis por parte de ambos cónyuges o cualquiera de ellos. El repudio, por ejemplo, consistía en que ellos, frente a testigos, se decían que ya no querían ser esposos, tenían que decir unas palabras tipo 3 veces y decir que ya no había afecto maritalis para que sea causal de divorcio. Ahora vamos a ver en qué consiste el divorcio o qué significa. Gallo dice que existe divorcio cuando entre los esposos hay divergencia de voluntades que los conlleva a vivir separados. Dicha divergencia debe ser permanente y definitiva. El divorcio por mutuo consentimiento existe desde que existe Roma. ¿Qué significa eso? También hasta hoy en día. Que cuando el matrimonio ya no tenía voluntad de seguir juntos, ellos decidían separarse.
Justiniano distinguió 4 clases de él. El primero, el divorcio por mutuo consentimiento, era plenamente lícito. El segundo, el divorcio unilateral por culpa del otro cónyuge, también era lícito. Cuando hablamos de licitud es que está permitido en la ley. Era lícito si se daban las siguientes iustia de causa, o sea, justas causas era conjura frente al emperador, adulterio o malas costumbres de la mujer, alejamiento de la casa del marido, insidias al otro cónyuge, en realidad esto es desidias. Falsa acusación de adulterio por parte del marido, insidias significa hacerle daño al otro cónyuge. Acá está repitiendo nomás la falsa acusación de adulterio por parte del marido, el comercio frecuente de este con otra mujer, dentro o fuera de la casa conyugal. El tercero era el divorcio sine causa, que no era lícito y por tanto traía aparejado castigo para el cónyuge que lo provocara, sin que por ello fuera inválido. La cuarta figura del divorcio es bona gratia, que se fundaba en una causa no imputable a ninguno de los esposos. Era lícita en caso de impotencia incurable por existir votos de castidad y si hubiera producido cautividad de guerra. Bueno, acá entonces, el primero es divorcio por mutuo consentimiento. Hay 4 clases. El segundo es unilateral por culpa de uno de los cónyuges. Después hablamos el tercero, no era lícito, el tercero es sine causa. Y la cuarta figura es la bona gratia. Cada uno tiene otra vez sus requisitos. Para que si era por mutuo consentimiento no había mucho problema porque los dos estaban de acuerdo. En el divorcio unilateral por culpa del otro cónyuge había que probar las cosas, que era adulterio, malas costumbres de la mujer o del marido, o que el marido se haya alejado, que se hayan hecho daño, por ejemplo, una falsa acusación de adulterio por parte del marido, o que el marido también frecuente mucho a otra mujer, ya sea dentro o fuera de la casa. Esas, por ejemplo, eran causas para un divorcio unilateral. Después hablamos del tercero, que es sine causa. Dice que este no era ilícito. Después hablamos de la cuarta, que era la bona gratia, que era solamente por si es que el marido o la que pide, en este caso la esposa solamente, demostraba que tiene una impotencia incurable, si es que tenía votos de castidad, y, o si es que cae como esclavo en guerra. Los esponsales. ¿Qué son los esponsales? Son la promesa de matrimonio futuro, o sea, el compromiso matrimonial. Florentino lo define como la mención o promesa mutua de futuras nupcias. Deriva de esponcio, que era un contrato verbal y solemne. Los esponsales tenían lugar con muchos invitados ataviados con ropas festivas, en los cuales los novios eran asistidos a sus representantes legales. Allí el novio entregaba un anillo de hierro sin adorno. La edad mínima era de 7 años y los efectos de los esponsales eran los siguientes. Bueno, los esponsales eran el compromiso que hacían los padres de los niños que en un futuro, cuando tengan la edad requerida, que eran 12 y 14, podrían casarse. O sea, era como que en mi familia, yo tengo 7 años y mi familia ya hace una promesa con la familia de un niño, que la edad mínima era 7, donde ellos hacen una fiesta y un compromiso de que cuando yo cumpla la edad requerida y el hijo de estas personas tenían que sí o sí contraer, o sea, el famoso matrimonio arreglado. Después de hacerse este compromiso tenían ciertos requisitos. Como bien ya les dije, la edad mínima era de 7 años y los efectos eran estos. En cuanto a los novios, la relación no variaba en lo más mínimo. No variaba porque eran niños, cada uno vivía en su casa con sus padres, con sus tutores legales, con sus pater familia.
En la ceremonia esponsalicia se establecían las bases del acuerdo económico matrimonial, más que nada era eso, ¿verdad? De que iba a ofrecer el pater de la novia al pater del novio o viceversa. Se engendraba un cuasi parentesco por afinidad entre el novio y los parientes del otro. Dice cuasi parentesco porque todavía no se perfeccionaba, todavía no se llevaba a cabo el matrimonio. Es como que era mi casi cuñado ya, o mi casi suegro. Se consideraba adúltera a la mujer que fuese infiel al novio y a éste se le permitía perseguir judicialmente a quien injuriase a su novia. Si, por ejemplo, ya estaba esta promesa y alguien se iba y le decía al novio, ¿sabes que yo le vi a tu novia que se besó con fulanito? Se le buscaba a ese fulanito y se le perseguía para preguntarle si era cierto, o sea, se le perseguía. Y los regalos debían ser devueltos al disolverse el compromiso. En caso de muerte de uno de los novios, el otro podía recuperar también los regalos. Si se disolvían por mutuo acuerdo o por voluntad de los interesados, por muerte, por capitis diminutio máxima o media también dice. Ahora hablamos de la dote. ¿Por qué la dote era importante también dentro del matrimonio? La dote es el conjunto de bienes que la mujer u otra persona por cuenta de ella entrega al marido para contribuir a solventar los gastos del matrimonio. Surge en el matrimonio cum manu como una manera de compensar a la mujer de la herencia paterna que ya no recibirá y luego pasa al régimen sine manu como contribución femenina a la economía. ¿Se acuerdan que en el matrimonio cum manu la mujer salía de la potestad de su pater familia? Entonces, la dote que daba a su familia por ella era como que llevaba su herencia con su otra familia, ya que no va a poder heredar nada de su padre. Y en la cine manu es como una retribución femenina para ella. Las clases de dote tenemos tres tipos. La dote profecticia, cuando era constituida por el mismo padre. La profecticia es súper fácil porque es el mismo padre la que da y le ofrece. La adventicia, cuando constituía la madre, otro pariente que no fuese el padre o abuelo paterno. Generalmente se trataba si la madre es la que tenía, digamos, bienes y esta ofrecía como dote para su nueva familia. Y la recepticia, quien constituye la reservaba el derecho de exigir la restitución si llegase a disolver el matrimonio. Si se hacía a través de esto, dice que vos podías otra vez, es como casarte con bienes separados, ya que cuando vos te disolves llevas otra vez tus bienes. ¿Cómo se constituían la dote? La primera dice que es por modo real con la entrega efectiva e inmediata de los bienes que la componían con los modos tradicionales de transmisión, que se llamaba mancipatio. La otra es la in iurecesio y la traditio. Dice también, y aún la cesión de créditos, remisión de deudas, renuncia a herencias, legados o servidumbres. A esta figura se la denominó dotis datio, que era una entrega material. Bueno, voy a poner acá para que sea más entendible. Bueno, el primero es la dotis datio, perdón. En la dotis datio se tiene que hacer una entrega real efectiva, o sea, de algo palpable. Y allí justamente se habla de tres tipos que se tenía que hacer. Esperen que acá. Ahí. La dotis datio nuevamente se dividía en tres: mancipatio, inurecesio y traditio, que más abajo vamos a ver cómo eran este tipo de hacer entrega de algo. Después la otra es dotis dictio, que implica una declaración solemne por la cual quien ofrece la dote se obliga a constituirla y solamente podía ser realizada por el padre o abuelo materno o abuelo paterno de la mujer.
y la dotis promisio, que era una convención destinada a formar una dote por medio de un contrato verbal de estipulación. Bueno, entonces tenemos tres formas de constituir la dote. Dotis datio, tienen que acordarse nomás de esto, entrega material. ¿Qué significa esto? Si hay un crédito, se le da esa cesión, se le remite deuda, se renuncia a herencia, legado, servidumbre, todo lo que se pueda dar como herencia, o sea, ya sea un inmueble, un terreno, caballos, todo lo que ellos consideran era entregar materialmente, agarrar así un vaso, esta es mi dote. O sea, sin embargo, en el dotis dictio es una declaración nomás. Ahí está la diferencia. Dotis datio, la datio es dar, entregar, y sin embargo, dotis dictio y dotis promisio son solamente prometer. En la primera era un contrato verbal, en el otro era una declaración solemne. En el derecho posclásico estas formas desaparecieron y la dote se pudo constituir por un solo pacto legítimo, que era el pactum dotis, al que se acostumbraba a acompañar un documento escrito. Esto más bien ya es también hasta nuestros días, ¿verdad? Ya sea la declaración de bienes, que es lo que se tiene para que ya se haga antes del casamiento. De la administración y la restitución, en los primeros tiempos, la dote era propiedad del marido. Cuando abundaron los divorcios, se estipuló que los hombres devuelvan la dote en caso de disolución matrimonial. Quien constituyó la dote tenía derecho a reclamar para la devolución mediante la acción que surgía de la estipulación, actios ex stipulatu. Por muerte de la mujer, la dote adventicia quedaba en el poder del marido. Por disolución en divorcio o fallecimiento del marido, los herederos tenían la dote. La dote era integrada por cosas fungibles y su devolución podía ser hasta en 3 cuotas mensuales. En otro tipo de bienes, la devolución era inmediata. El esposo podía hacer, hacer las siguientes retenciones. ¿En qué casos el esposo podía retener la herencia? En virtud de los hijos, propter liberos, a razón de 1/6 por hijo y hasta un máximo de 3/6 por cualquiera que fuese el número de hijos. Y si el matrimonio se disolvía por culpa de la mujer también. Bueno, si existían hijos y la mujer, por ejemplo, falleció o se divorció y los hijos obviamente quedan con el pater, por esa razón él podía retener, digamos, la dote. También en virtud de las costumbres, o sea, por inmoralidades graves de adulterio. Si es que se constataba el adulterio de los cónyuges, también el que era inocente se quedaba con la dote. En caso de gastos necesarios para la conservación de los bienes que componen la dote, en virtud de las cosas donadas, una donación tampoco se puede restituir, en virtud de las cosas sustraídas por la mujer para compensar el valor de las mismas. ¿Cuáles eran los derechos del marido sobre los bienes totales durante el matrimonio? Estos derechos se ejercen de modo diferente según la cual sea la naturaleza de los bienes. Si la dote se constituía con un crédito, correspondía al marido todas las acciones conducentes a la realización del mismo. También correspondían al marido las servidumbres, los iura in re aliena que formaban parte de la dote, pudiendo darse la extinción de las primeras por confusión en la hipótesis indicada. El marido adquiría la propiedad plena en las cosas corporales que formaban su objeto. La ley Iulia de Adulteris quedó prohibida al marido enajenar los fundos itálicos de la mujer dados en dote. ¿Qué significa esto? Que con la ley de la ley de adulterio, lo que se le prohibió al hombre fue vender las tierras o los inmuebles dentro de la ciudad de Roma, que eran dados como dote, sin su consentimiento. La mujer tenía que darle su consentimiento para que pueda hacer. Prohibió también gravar con el derecho real de hipoteca aquellos bienes aún contándose con el consentimiento de la mujer. Justiniano quedaba consagrado el principio de la inalienabilidad de los bienes totales de la mujer. Y ahora hablamos de las uniones irregulares. Uniones irregulares se denomina a las uniones que no podían ser considerados matrimonio. ¿Por qué no cumplían los requisitos que pedía? Porque se acuerdan que al principio vimos cuáles eran los requisitos para un matrimonio, que tenían que tener la ciudadanía, tenían que tener ya sea, ¿cómo es que se llama? El status libertatis, status civitatis,
tenían que tener la edad, la capacidad. Hablamos del concubinato, también llamado concubinatus, en el que existía unión estable del hombre y la mujer sin que medie intención recíproca de estar unidos en matrimonio. La mujer no gozaba del honor matrimoni, los hijos no entraban bajo la potestad ni en la familia del padre. Fue la única forma posible de unión con libertos y mujeres sancionadas como infames. Constantino declaró nulas las donaciones y legados efectuados a la concubina y a sus hijos. Creó la legitimación por matrimonio. Justiniano dispuso que no se admitiesen entre ingenuas y respetables. Hombre soltero con varias concubinas, la edad mínima para las mujeres eran 12, libertad y patrón, luego reconocer la sucesión intestato a favor de la concubina. Entonces, esto es el concubinato, que incluso ni siquiera tenían la intención lo de casarse. Es como hoy en día ella es muy normal el concubinato, vivir juntos como matrimonio, pero sin casarse. El matrimonio sine connovium, la unión en la que uno o ambos carezcan del ius connovium, como por ejemplo un romano y una peregrina. ¿Se acuerdan que la peregrina, por ejemplo, es una persona que ya sea vino de otra ciudad y se quedó en Roma, o una mujer que vivía en una ciudad conquistada por Roma? Después hablamos también de dos peregrinos constituían un matrimonio válido, pero no producía justas nupcias. Los hijos nacen sui iuris y cognados solo por la madre. ¿Qué significa esto? Sui iuris es que el padre no tenía la patria potestad sobre ellos, y cognados solo por la madre porque eran hijos de la madre nada más por sangre, por padre no se podía probar. Y sus parientes casi siempre seguían la condición de los peregrinos. Y hablamos del contubernio, que era la unión entre esclavos o entre un libre y un esclavo. Constituye un hecho carente de consecuencia civil. Los hijos siguen la condición materna. Se admiten un vínculo cognatio servilis entre la pareja y los hijos por una parte y entre hermanos por la otra. La finalidad era que estas personas, si llegasen a ser libres, no pudieran contraer matrimonio. Por eso se les decía contubernio. Entonces, hasta Caracalla existió todo esto. Después se acuerdan de que él abolió esto y todos pasaron a ser ciudadanos romanos. ¿Alguna pregunta sobre matrimonio o podemos seguir con la bolilla 11, chicos? Me avisan nomás ustedes. El sui iuris, ¿eso qué sería? Sui iuris es la persona que no tiene pater familia, que no depende de nadie. ¿Se acuerdan? Estaban los sui iuris y los alieni iuris. Aliene iuris son los dependientes. Sí, y los sui iuris nacen libres. Y en el tema de... Dime. De dos peregrinos, si tienen hijos, ¿cómo? El hijo nacía sui iuris, dice, porque dice que al no ser justas nupcias o un matrimonio legítimo, el padre no tenía la potestad sobre ellos. Es lo mismo que yo y mi novio somos peregrinos, pero mi novio no tiene poder sobre mi hijo, por ejemplo, porque no estamos pues casados legítimamente para Roma. Sí, para Roma. Y en el caso, un peregrino puede comprar un fundo itálico. No, tampoco, porque se acuerdan que solamente era para los ciudadanos romanos y los fondos itálicos eran dentro de la ciudad de Roma. Sí, ellos podrían comprar, pero no podían adquirir el derecho civil. No, comprar no. ¿Se acuerdan que algunos derechos nomás se les admitía a ellos? Derecho de gente. Y comprar un fondo itálico, por ejemplo, no, porque eso era exclusivo para los ciudadanos romanos. Es más, era luego para ellos, es más, los peregrinos generalmente tenían muy pocos derechos. Si ustedes se acuerdan, eran más bien derechos de comercio, comprar y vender, pero no sobre los muebles. Un poquito más abajo vamos a hablar justamente del derecho equiditario y otro tipo de derechos que era para adquirir los fondos dentro de Roma. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ahora hablamos de la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es el poder que ostenta el pater sobre los descendientes que forman parte de su familia civil. Se trata de una institución del derecho civil y no de derecho de gentes, como el poder dominial, ya que la patria potestad es una creación exclusivamente romana. Es ejercida por el jefe de familia. Hablamos al definirla de un conjunto de derechos. Por esta razón no se extingue ni por la edad
ni por el subsiguiente matrimonio de los hijos. Acá está justamente la patria potestad, que es un poder que tiene el pater sobre sus descendientes. Modo de adquisición de la patria potestad. La relación de los hijos nacidos de las relaciones concubinarias podía cambiar radicalmente y equipararse en cierto modo a la de los legítimos. Para favorecer esta posibilidad y regularizar la situación creada originariamente en pugna con la ley, la legislación instituyó el sistema de legitimación mediante el cual el padre reconocía al hijo nacido fuera del matrimonio la misma condición jurídica que correspondía a los habidos de justas nupcias. Esto es lo que estábamos hablando, de que los hijos que no nacían dentro de un matrimonio, la ley después, así como acá también, ¿verdad? Creó un sistema para que estos puedan ser reconocidos por sus padres. Dice, solo el padre tenía facultades para legitimar a su hijo, con lo que se destaca una vez más su evidente predominio en la familia. La legitimación producía el efecto de transformar radicalmente la condición del hijo de sui iuris, es decir, libre de toda sujeción, y pasaba a ser alieni iuris, sometido a la patria potestad del padre, que es lo que recién con la compañera estaba comentando. ¿Cómo se hacía esta legitimación o qué significa la legitimación? La legitimación es una institución, o era en ese entonces, una institución jurídica mediante la cual el padre reconocía al hijo nacido fuera del matrimonio la misma condición jurídica que correspondía a los hijos habidos de justas nupcias. Solo el padre podía hacerlo y transformar la condición del hijo sui iuris a alieni iuris. Los iuri vulgos quati adulteri e incestuosi no podían ser legitimados. Los sui iuris debían dar su consentimiento. Acá lo que habla también que si era de un adulterio que se pudo comprobar, estos no podían ser legitimados estos hijos. Y los sui iuris debían dar su consentimiento, que ellos querían estar bajo la patria potestad del nuevo pater. ¿Cuáles eran las formas legales de legitimar? Y habían tres. El primero era el subsiguiente matrimonio. La posibilidad de legitimar en esta forma solo fue permitida con algunas restricciones para legitimar por subsiguiente matrimonio, que fueron abolidas en el año 517 con Adriano, que dictó una constitución mediante el cual se generalizó el principio y estableció que todos los ciudadanos podían recurrir al matrimonio como forma de legitimar a los hijos naturales. Con esta forma de legitimación quedaban satisfactoriamente cumplidas las finalidades esenciales de la institución, un efectivo fomento de las uniones legítimas y la perfecta equiparación de los hijos naturales a los legítimos. El subsiguiente matrimonio lo que le permitía era a las parejas que ya tuvieron un hijo y que sus hijos, obviamente como por justas razones estábamos viendo de que eran sui iuris, la posibilidad de que se casen para poder legitimar a su hijo. Era una de las que después fue abolida, justamente dice, en la época de Adriano. El rescripto imperial tuvo el carácter de un complemento, especialmente para los casos en que fuese imposible el subsiguiente matrimonio. El subsiguiente matrimonio tenía también sus requisitos, o sea, es un matrimonio. Se estableció esta forma de legitimar tanto en vida del padre como después de su muerte. Los efectos de esta forma de legitimar eran similares a los subsiguientes del matrimonio. Mediante ellas se aseguraban al legitimado todos los derechos de la filiación legítima. Los hijos podían solicitar el rescripto real. Es como que hoy en día, ¿se acuerdan de la filiación post-mortem, por ejemplo, que se hace? Lo que buscaba esto era que se podía hacer tanto en vida como en muerte. Y el rescripto imperial tenía que hacerlo el emperador, donde te daba, digamos, ese permiso de legitimar al hijo. ¿Por qué era tan importante esto? Para poder adquirir los derechos, ya sean los derechos patrimoniales y la de pertenecer a una familia. Y la tercera era la oblación a la curia. Con su habilitación se buscó sobre todo satisfacer las necesidades de orden fiscal y administrativo derivadas de la organización municipal. La legitimación por oblación de la curia establecía que los hijos naturales obtenían la condición de legítimos cuando aceptaban desempeñarse como decuriones, mientras que las mujeres también podían alcanzar el mismo objetivo si se casaban con decuriones. El hijo no se convertía en agnado de su padre ni de los demás parientes paternos. La oblación de el cargo de decurión era como el jefe de un estado, o sea, ¿cómo se llamaría? Como un intendente de un estado de una ciudad de Roma. Y si este hijo no era legítimo, la madre o él, ya grande,
se comprometía a ser un curia. Y si es que era la hija, la que no era legítima, se podía casar con el decurión y en esos casos también se volvía legítima. Fundamentos para la adopción. Es un acto solemne por el cual personas extrañas ingresaban a la familia como los hijos o los nietos. Creaba vínculos de paternidad y filiación ficticios. Responde a fines sociales. El primero era a los fines sociales, también fines religiosos, políticos y económicos. ¿Por qué religioso? La religión privada exigía un continuador que mantuviera un culto doméstico. Era extraordinario y desgraciado morir en Roma sin descendientes. Por eso para ellos era demasiado importante, si es que no tenían hijos propios, cognados o de sangre, ellos tenían que sí o sí adoptar, porque para ellos su culto era demasiado importante. Al morir tenía que hacer de tu culto y tenía que continuar eso. En cuanto a políticos, en principio los honores y las magistraturas solo podían ser alcanzados por los patricios, pero después esto fue cambiando. En cuanto a económicos, para obtener los beneficios que otorgaban las leyes a los que tuvieran determinado número de hijos, aunque después también excluyeron a los hijos adoptivos. Era como que se les pagaba por los hijos a ellos, entonces por esto también ellos, digamos, tenían. Ahora vamos a ver las clases de adopción. La primera es la arrogación. ¿En qué consistía esto? Es el medio más antiguo de adopción. Estaba mezclado el Estado y la religión. Se necesitaba una información proporcionada por los pontífices y con ese dictamen los comicios curiados sancionaban su voto. Las mujeres no podían adrogar ni ser adrogadas, solo podían hacerse en Roma, y tampoco los menores impuros podían gozar de esto, hasta que Antonio Pío levanta esta última y Diocleciano levanta las demás. Traía como consecuencia el paso a las manus del pater familiare con su mujer in manu y sus hijos. Abandono del culto privado, pasa a llevar el nombre de la gens. El adrogante se debía tener por lo menos 60 años y carecer de hijos varones o de la posibilidad de tenerlos. Lo que buscaba era perpetuar la familia. Este también justamente es cuando una familia o ya tenía la edad, que justamente dice acá que era 60 años, se supone que ya no puede tener hijos o ya no tuvo hijos varones, entonces esta era la posibilidad para que ellos puedan continuar con su apellido. Su gens para ellos era el apellido, o sea, el nombre de la gens es el apellido. Y la adopción que conocemos como tal hasta nuestros días, dice, tiene lugar cuando con un alieni juris busca tener hijos, no podían ser adoptados los esclavos, lograba la salida del hijo de su familia original, modificación del nombre, eventuales perjuicios para quien la sufra por la privación de los derechos hereditarios que podían haberla correspondido. En la época de Justiniano hubo dos clases de adopciones, una que era la menos plena y la plena. La menos plena se trataba cuando el adoptante era un extraño de parentesco con el adoptado. La autoridad paterna no se extinguía, adquiría los derechos sucesorios del padre adoptivo y las mujeres así podían adoptar en este sentido. Y la adopción plena era cuando el adoptante era un ascendiente del adoptado. El filius se desligaba totalmente de su familia originaria, pero no traía perjuicios debido al parentesco existente. Bueno, el primer caso entonces, cuando yo no tengo hijos, me voy por ejemplo al centro de adopciones o a algún lado, no tengo ningún vínculo con ningún parentesco con la persona o el niño al que yo voy a adoptar. Sin embargo, en la plena es cuando se adoptaba, lo dice a un ascendiente, puede ser a tu propio hijo que no tenías, por ejemplo, no tenías la patria potestad sobre él, puede ser a un sobrino, puede ser algo de la familia. Esa es la diferencia. Los requisitos esenciales de la adopción. La adopción estuvo condicionada en el derecho romano diversos requisitos. Dice que el adoptante obviamente tiene que ser sui juris. ¿Qué significa esto? Una persona libre. No tenía que estar dependiendo de otro pater. Y tenía que ser varón, ya que solo el hombre podía ejercer la patria potestad.
A partir de Diocleciano se permitió que la mujer llevara a cabo la adopción en condiciones que hubiese perdido, por ejemplo, a sus hijos naturales. En la legislación justiniana quedó determinado que el adoptante debía tener 18 años más que el adoptado cuando en la adopción se hacía a título de hijo. La aptitud física para procrear también una condición impuesta al adoptante. Aquellos que carecían de esta aptitud estaban incapacitados para adoptar. Los hijos naturales no eran susceptibles de adopción. En la época antigua, antes de que se instituyera la legitimación, la adopción era el modo utilizado para equiparar a los hijos naturales a los legítimos. Acá también nos habla de que los hijos naturales es tu propio hijo, ¿verdad? Que después ya no era posible adoptarles a ellos, porque en la época antigua justamente lo que se usaba era la adopción para poder equiparar a los hijos naturales o legítimos. Los requisitos para la arrogación fueron diferentes. Se trató siempre de evitar que el arrogante hiciera un negocio con la adopción, por lo que se concretó la sanción de reglas mediante las cuales se aseguró la restitución de su patrimonio y su participación en la sucesión del arrogante en caso de ser emancipado. Otras condiciones establecidas fueron que el arrogante debía tener 60 años, por lo menos, y que requería el consentimiento del arrogado. Eso ya vimos también. ¿Cómo se extinguía la patria potestad? Existen varias causas naturales o fortuitas o también causas dependientes de la voluntad humana originadas en actos solemnes. La primera, las causas naturales eran muerte del pater, su caída en esclavitud o pérdida de la ciudadanía, o por similares motivos y con las mismas salvedades. Originaban la extinción de la patria potestad, la muerte, la caída de esclavitud, pérdida de la ciudadanía por parte del hijo también. Igual efecto producía la asunción por el hijo de ciertas elevadas dignidades, la consagración como sacerdote de Júpiter para el varón, o la profesión como virgen vestal para la mujer, o si el hijo se le confería la jerarquía de patricio, obispo, cónsul, prefecto del pretorio o cuestor del Sacro Palacio. Estas eran las causas por la cual hablamos siempre del hombre, del hijo, podía salir debajo de la patria potestad de su padre. Medios voluntarios. También podría ser por la emancipación. Claro, la emancipación justamente es cuando ya él ya sea se casa, por ejemplo, y se le emancipa. Y generalmente hay también una parte donde hablamos de, ¿cómo es que se llama? Se les da también así unos bienes cuando se les emancipa, como para que vayan a conformar yo su propio negocio o su casamiento, ¿verdad? Los medios voluntarios y solemnes. Se pierde la patria potestad cuando el padre, por ejemplo, entrega a su hijo en adopción. El acto por el cual el pater hace salir al hijo de su potestad transformándolo en su iuris se llama emancipación, del que estaba comentando la compañera. Los resultados de la emancipación no siempre eran halagueños para el hijo, ya que implicaba la salida de su familia civil originaria con la pérdida de la agnación o con sus hasta entonces parientes, la exclusión de la sucesión an intestato del pater y la correlativa capitis diminutio mínima. ¿Qué significa? Que con la emancipación no era tan festejada por el hijo, porque él perdía por ahí una de sus, ¿cómo se llama? No formaba parte del testamento y perdía, digamos, su familia. Y ahora vamos a profundizar un poquito más qué es la emancipación o en qué consiste. Fue otro modo de extinción de la patria potestad. Se remonta a la ley de las 12 tablas. La emancipación era un acto por el cual el pater, por su propia voluntad, liberaba al hijo de la patria potestad. Si el padre quería romper el vínculo, debía emancipar a su hijo por 3 veces con una persona de su confianza que se obligaba a manumitirlo. Con la tercera venta venía el filius, adquiría su libertad, pero con el objeto de evitar que el manumisor adquiera sobre el manumitido el derecho de patronato y de tutela. En el año 503 se crea la llamada emancipación anastasiana, nombre que deriva del emperador Anastasio, quien fue el que estableció que la emancipación debía ser autorizada por medio de un rescrito imperial. Por último, Justiniano establece que el acto de emancipación debía ser verificado ante la autoridad judicial competente, debiendo estar presente el hijo. La emancipación podía ser revocada, igual que la libertad en el caso del que el hijo se portara íntegramente con su pater. Ingratamente, perdón.
En esos casos, ¿verdad? Esa es la emancipación. ¿Alguna duda sobre esta bolilla? ¿O podemos continuar? Bueno, continuamos entonces. La tutela y la curatela. La fuerza y la potestad dadas y permitidas en el derecho civil sobre una cabeza libre para proteger a quien en razón de su edad. Cuando hablamos de tutela, hablamos para proteger en razón de la edad, que no pueda defenderse a sí mismo. La palabra tutor deriva de la voz latina tueri, que es proteger, y se aplica sobre una cabeza libre, o sea, sobre un sui juris. La tutela era tanto para la mujer y para el menor que no tenía a alguien como pater o alguien que tenga una patria potestad sobre ella. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la tutela sobre los menores y la curatela, que vemos que es para los mayores. La tutela de los menores. Existieron en Roma dos clases de tutela, la de los menores impúberes y la de las mujeres, con la salvedad de que esta última desapareció con el periodo postclásico. Así distinguimos los infantes menores, que eran los niños desde el nacimiento hasta 7 años y hasta la pubertad. La voz infante alude a los niños de esta edad que no saben todavía hablar. Los infantes mayores son los menores que han cumplido 7 años y hasta la pubertad. Ahí digo bien. Y los menores próximos a la infancia y próximos a la pubertad. Dentro de los infantes mayores dice que hubo una subdivisión otra vez, según estuvieron más próximos de los 7, que eran los infantes próximos y hasta los 14. Clases de tutela. Según el modo en el que el tutor era nombrado, el derecho romano reconoció 3 clases de tutela: la testamentaria, la legítima y la dativa. La testamentaria consagrada ya en la ley de las 12 tablas lo que el pater mandaba en su testamento acerca de sus bienes y sobre la tutela de los suyos que se cumpla. En principio era potestad exclusiva del pater respecto a sus hijos impúberes. Puede nombrar tutor a sus hijos legítimos aún desheredados, pero no a los naturales sin antes constituirlos herederos, y debía confirmarlo con el magistrado. No podían ser electos los peregrinos, los dedicticios y los latinos y unianos. El nombramiento debía hacerse indicando el nombre completo y la manera imperativa. Podía renunciarse a la misma. Dice, bueno, la primera tutela, la testamentaria, ya su nombre lo dice, de que el pater ya dejaba luego dentro del testamento quién iba a ser el tutor, ya sea de sus bienes o de sus y desde su familia, ¿verdad? La legítima, no habiendo agnados, pasaba la tutela a los gentiles, que eran los parientes que seguían en el orden de la sucesión ab intestato. No podía ser removido ni renunciar a ella. Sí perjudicó al pupilo al terminar la tutela una acción penal similar a la acción del hurto. Agnado significa parientes ¿cómo es que se llama? Parientes adoptivos, ¿se acuerdan? Entonces, tenían que ser los parientes más próximos. Y la dativa, a falta de tutor testamentario o legítimo, el magistrado podía nombrar tutor dativo. Con la ley Atilia se facultó a los pretores urbanos a designar el tutor en ausencia de nombramiento, testamento o de parientes agnados en grado susceptible, y bajo Marco Aurelio se creó el cargo el pretor de las tutelas, praetor tutelaris. Habían sido nominados y no podían rehusarlo. Constituía un cargo público. Justiniano permitió que la madre y la abuela administren la tutela, pero al contraer matrimonio perdían esta calidad. Esas fueron las tutelas en cuanto a las clases, que eran 3. Esa parte es muy fácil. Después hablamos del inventario y la fianza. Una vez que se conoce la concesión tutelar, se debe formar el inventario de los bienes y los títulos del pupilo. El testador puede prohibir dicho inventario. El tutor que no fue dispensado puede ser eliminado por sospechoso. El tutor está obligado a dar caución por medio de un fiador como garantía de la conservación de los bienes del pupilo. El que no realizase esto era pasible de ser embargado en sus bienes y ser nombrado como infame. Las gestiones hechas antes de la fianza no son obligatorias para el pupilo. Estas garantías no se exigían a los tutores testamentarios o dativos. Con Justiniano debían prestar juramento de cumplir bien y fielmente su cometido. Bueno,
La caución acá es como dar un aporte por si el tutor ya se realizaba mal gasto en cuanto a los bienes de su pupilo. Pupilo es el que está a cargo del tutor. Que era la negotiorum gestio y las autoritas interpositio. La administración. Esta también suele preguntar en la mesa el doctor Estigarribia. Los romanos consagraron el principio de las funciones del tutor, se limitaban a la gestión y administración de los bienes del pupilo y no a la guarda ni a la educación de este. El tutor ejercía su actividad dependiendo de la edad del menor y así hablamos de la gestión de negocios. Cuando se trataba de un menor infante no había cumplido aún los 7 años y de la simple autorización, que es la autoritas, que se prestaba al infante mayor, el tutor actuaba en su propio nombre cuando atiende los negocios jurídicos del incapaz. Acá es muy importante. En este punto lo que nos habla es de que el tutor no se encargaba ya sea de la guarda ni la educación de su pupilo, sino de realizar las gestiones. Cuando este todavía no tenía 7 años, él hacía como en su nombre. O sea, él se iba y vendía o hacía algún negocio o compraba cosas a nombre propio. La obligación que tiene finalizada la tutela de transferir al ex pupilo los derechos adquiridos en virtud de la gestión. Mediante la autoritas, en cambio, se convalida de su tutor los actos jurídicos tenientes a beneficiar el patrimonio, acepta una donación, como ejemplo. Esto sí, el juez le tenía que dar esta autorización para que él pueda realizar estos negocios. Tenía vedado realizar donaciones. Él no podía, por ejemplo, hacer donación con los bienes del pupilo. Debía efectuar todos los actos necesarios para conservar, para aumentar o hacer productivos los bienes y no podía constituir una dote a la hermana del pupilo. No debía enajenar los predios rústicos, que eran los campos de labranza del pupilo. Tampoco podía usar en su provecho los bienes del pupilo. Estaba obligado a cancelar las deudas del pupilo y a intervenir correctamente el capital de este. Era más bien la gestión de negocio que realizaba el tutor en nombre del pupilo. ¿Cómo se extinguía la tutela? Las causas relacionadas con el pupilo eran la llegada a la pubertad por parte de este, ya sea con su fallecimiento o por alguna capitis diminutio, ya sea la mínima o la máxima. Causas de finalización relacionadas con el tutor, la muerte del tutor, la capitis diminutio máxima o media, cesaba igualmente por cumplimiento del plazo o por el advenimiento de alguna causa de excusación que hubiera surgido con posterioridad a la aceptación del cargo o sospechas de ser culpable de algún crimen también. Acciones que surgen de la tutela. La persecutio crimen suspecti ejercitada en contra del tutor durante el ejercicio de la tutela, cuando se le sospechaba culpable de fraude o cualquier otra falta grave, se hacía merecedor de la tacha de infamia. Actio ratinibus distraendis, esto también suelen preguntar. Se ejercía al final de la tutela, cuando el tutor se había quedado con bienes pertenecientes al pupilo, similar al hurto. Este también ¿cómo se llama? Atención a esto. El actio ratinibus distraendis. Esto es, se ejercía al final de la tutela cuando el tutor se había quedado con bienes pertenecientes al pupilo similar al hurto. Es como que le sacó algo, le robó, pero sin violencia. Accusatio suspectio tutoris era la malversación del patrimonio y cualquier persona podía reclamarla. Y la actio tutelaria directa, que fue el medio a ser empleado para exigir la rendición de cuentas por parte del tutor al acabar sus funciones. Por la misma vía se requería la devolución de todos los bienes adquiridos y de todas las sumas cobradas para el pupilo. Y se le reclamaba la indemnización de cualquier perjuicio. La acta tutelaria contraria la tenía el tutor para reclamar la indemnización de los perjuicios sufridos en virtud de esta, asimismo para solicitar el reembolso de los gastos que hubiera hecho el ex pupilo le liberase, las obligaciones le hubieran contraído en su nombre. De todo esto que mencioné, el que más suelen preguntar es la actio ratinibus distraendis. La curatela de los incapaces. Eso fue en cuanto a la tutela. Cuanto a la curatela implicaba una simple administración. Se aplicaba en el ámbito público o privado. Tuvo su origen también en la ley de las 12 tablas, donde se disponía el nombramiento de un curador para el sui juris afectado de locura,
demencia o pródigo. Velaba por los intereses del incapaz, pero más en función de sus herederos. La diferencia con la tutela: el tutor cuidaba del patrimonio del pupilo y el curador cuidaba de los bienes y también velaba por el cuerpo y la salud en el caso de los dementes. El curador carecía de la facultad de asistencia y cooperación en los actos del pupilo. La tutela, sin embargo, correspondía a supuestos que existían generalidad y permanente incapacidad, como los menores impúberes y las mujeres sui iuris, en tanto la curatela se aplicaba a casos particulares o accidentales como los dementes y los pródigos. La curatela era estable, la tutela cesaba. La curatela de los incapaces adultos. Con la lex plaetoria se concedía a las personas que no hubieran cumplido los 25 años la actio legis plaetoria, que ponía, o sea, que se podía ejercitar contra todo aquel que fraudulentamente hubiera conseguido un provecho en efecto de la inexperiencia del menor. Condenaban al autor como infame y a pena pecuniaria. Los menores podían solicitar optativamente al pretor y en las provincias al gobernador. Con Justiniano pasó a ser un administrador permanente y no optativo. La curatela de los locos y los débiles mentales. En la ley de las 12 tablas se habla del loco furiosi o los furiosis. Al loco que alterna accesos de furor con intervalos lúcidos y aparentemente normalidad. El mente captus, esto es la persona débil mental o el retrasado mental. La voz demens era empleada para nombrar al débil mental. Esto es como un sinónimo de mente captus y diferenciado del furiosus. El curador actúa de igual manera en que obra un tutor al atender los asuntos del pupilo del menor de 7 años, infans menor. La hija del mente captus o del mente captus y podía contraer matrimonio sin la autorización del padre, facilidad que no gozaban los hijos furiosos, dado que éste podía prestar su consentimiento en un intervalo lúcido. Con el corpus iuris, en todos los casos los padres enfermos mentales correspondía dar intervención al magistrado, quien resolvía luego de escuchar al curador del pater del incapaz. Bueno, acá también habla ya de la curatela de los locos y se le dividía otra vez en dos a los locos. Uno eran los locos furiosis, que tenían, digamos, etapas de lucidez. Sin embargo, los débiles mentes sí que dice que no. Hablamos de la curatela del pródigo. Era declarado pródigo por orden del magistrado e inhabilitado para administrar su patrimonio quien hubiese despilfarrado la herencia recibida de sus ascendientes paternos. Era incapaz de obrar, el curador prestaba su autoritas para dar validez a los casos que lo iban a empobrecer. El pródigo es generalmente el que gasta todo, ya sea en juegos, en apuestas o en lo que sea, pero es el que no sabía administrar sus bienes. La curatela de la persona por nacer, esto también suelen preguntar. El curador ventris nomine se nombra en el caso del hijo póstumo, es decir, aquel que se encontraba concebido pero que aún no había nacido al momento de la muerte del padre. Los pretores cuidadores de los intereses de los hijos ya nacidos del pater que fallece, dándoles la posesión de la herencia aún contra el testamento de aquel, bonorum possessio contra tabulas. Se ocuparon también de aquellos que todavía estaban en el seno materno, eran personas por nacer, nasciturus, al momento de morir el padre. Para ello se estableció que la madre podía pedir el nombramiento de un curador y asimismo un curador para los bienes cuya posesión correspondiesen al póstumo al fallecer el padre. Dicho curador era nombrado dándose preferencia a quienes habrían de ser designados tutores si el nasciturus nacía con vida, eligiéndose usualmente entre los parientes del mismo. Bueno, el curador ventris también suelen preguntar y es más bien cuando fallece el padre y la mujer del que fallece está embarazada. Entonces, como ella no podía ser tutora ni curadora de su propio hijo, se tenía que designar un curador ventris. Otras curatelas e incapacidades de hecho, para cuando existía una enfermedad o algún defecto físico de carácter permanente y grave, la consecuencia era una incapacidad de hecho que podía ser parcial o inclusive total, nombrándose en cada caso pertinente un curador. Y también para los sordos mudos, o los sordos y los mudos, o los sordos mudos. El magistrado podía, en cada caso podía nombrar un curador, ¿verdad? También para los ciegos, para los enfermos incurables, para todo esto se nombraba así o sí un curador. Después hablamos del curador de los bienes, que se designaba también curadores para administrar bienes cuando ellos
fuesen menester por cualquier cuestión accidental, así se los nombraba para custodiar el patrimonio de los ciudadanos que hubiesen sido tomados como prisioneros de guerra para administrar las herencias yacentes de estos. ¿Cómo terminaba la curatela? ¿Cuáles eran las acciones? La hipoteca general que pesaba sobre los bienes del tutor solamente existió en el caso de los curatelas del enfermo mental y el pródigo. Se acababa la curatela cuando finalice la situación que le dio origen. Puede ser, por ejemplo, el fallecimiento de la persona que estaba sujeta a la tutela. También puede ser porque se curó. También puede terminar, comenzar a existir, como sucede en el caso de la curatela del hijo póstumo, cuando finalizan las causales en virtud de las cuales se dispuso también una curaduría de bienes. Estas son las diferencias entre la tutela y la curatela, entonces. ¿Alguna pregunta o duda sobre estas bolillas? Bueno, vamos a hacer esta bolilla más entonces por hoy, que es la de las personas jurídicas. Gozaban de algunos atributos reservados a las personas de existencia visible. Su fin era meramente patrimonial. No gozaban de plena capacidad de derechos. Son entes constituidos por organizaciones de individuos o masa de bienes a quienes la ley dotaba capacidad jurídica, reconociendo la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Bueno, las personas jurídicas, como ustedes saben, son entes, y estos entes no tienen vida propia. Al final, las que le dan vida son las personas físicas otra vez. Yo tengo, por ejemplo, una sociedad anónima, un negocio. Mi negocio se llama La Perla S.A., pero La Perla S.A. no va a funcionar si yo u otros colaboradores no hacen, no trabajan, no hacemos, digamos, que funcione. Es lo mismo cuando pasa, por ejemplo, qué sé yo, esto hace comete alguna infracción o algo. Stock no va a ir a la cárcel. Si va a ir, sus representantes van a ir a la cárcel si es que cometen un acto ilícito por los que se les puede imputar. ¿Cómo nace la persona jurídica? Al comienzo, cuando se reunían 3 personas, ya se les consideraba persona jurídica. Más tarde, la Lex Iulia de Colegies, establecía que a través de esta necesitaba la preautorización del magistrado para formar así la personalidad jurídica. De los derechos y deberes de las personas jurídicas. ¿Quiénes eran considerados personas jurídicas en Roma? Eso también es importante. Los municipios, la corporación. Los municipios poseían los bienes municipales, una caja común, podían convertirse en acreedores y deudores, adquirir bienes por actos entre vivos o por disposiciones mortis causa. La corporación es una asociación formada por individuos para lograr un fin determinado, aunque no pueden llegar separadamente, dice. Los derechos adquiridos pertenecen a la corporación y no a los miembros que la integran. La corporación podía extinguirse, por ejemplo, por llegar a su término fijado en su estatuto. Cuando se crean las sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitadas, por ejemplo, se pone que su vigencia va a ser por 100 años. Y cuando llegue eso, y si eso pasó, por ejemplo, de generación en generación, de familia en familia, se vuelve a hacer otros 100 años en el estatuto. Por el cumplimiento de su objetivo, hay asociaciones que se crean solamente para un fin. Creamos una asociación pro viaje a fin de año del curso. ¿Y qué pasa? Se cumple el viaje, ahí se cumplió el objetivo y ya se puede extinguir también. Puede ser por decisión del Estado o por disolución convenida también. Las fundaciones también eran entidades, o sea, eran personas jurídicas en Roma. Son entidades que no poseen elemento personal y que tienen como fin la actividad pública, la beneficencia y el culto. Se llamaba también piae causae. La evolución acerca de las ideas de los patrimonios comunes y las personas jurídicas. Las primeras personas jurídicas fueron el Estado, los municipios. Eso fue por la necesidad de poseer sujetos de derecho. En el derecho imperial fue recién cuando aparece el concepto de persona jurídica, siendo el municipio el modelo que se usó para las demás asociaciones. En una última etapa, el físico también fue tratado como una persona jurídica. El fiscus imperial y sus privilegios. El fisco al comienzo designaba los bienes administrados por el emperador y el erario era lo administrado por los senadores. Pero en los últimos momentos del imperio, al hablar del fisco, se hablaba también ya del Estado. ¿Cuáles eran los privilegios del fisco?
enajenación eran las enajenaciones de bienes afectados por el Estado. Son siempre obligatorias y no dependen del derecho de aquel que tengan sobre los objetos enajenados. Es decir, que los bienes enajenados se convertían en simples derechos de crédito del Estado. Enajenar eran bienes del Estado. Ellos podían vender estos bienes. De la usucapio, según los particulares, no podían usucapiar los bienes pertenecientes al Estado. Eso, por ejemplo, hasta ahora. Si hay un terreno fiscal y yo me voy y vivo ahí 30 años y después digo, quiero este terreno para mí por usucapión o solicito, no puedo porque eso es del Estado. Hipotecario, siempre que el Estado otorgue crédito a particulares, estos créditos estaban garantizados con la hipoteca legal de los bienes del deudor. Si el Estado te iba a dar un préstamo hipotecario, sí o sí tenías que darle algo, ¿verdad? Como hipoteca. O sea, en este caso, un inmueble es lo que se hipotecaba siempre. Y de interés, el que establece los contratos no pueden producir intereses moratorios para el fisco. Si el Estado a vos te debía, ellos no te debían intereses moratorios, no te pagaban. Y las otras corporaciones jurídicas admitidas en Roma eran la fundación y la corporación. Las corporaciones podían ser las sodalitas, que eran de carácter religioso, el collegium, que eran personas de escasos recursos reunidas en entidades semejantes a sociedades de socorros mutuos, que son las funerarias, por ejemplo, y corpus y universitas, que eran asociaciones de oficios y de carácter de profesionales. ¿Alguna pregunta sobre esta bolilla que no les haya quedado claro? Así vamos. ¿Qué sería el fisco, compañera? ¿Perdón? ¿Qué sería el fisco? El fisco es como lo que hoy en día para nosotros es Hacienda, que cobra impuestos, que maneja la administración, o sea, el dinero del Estado. Podría ser también un interés, ¿verdad? No, fisco no es interés. Fisco o fiscus sí o sí es el ente encargado para el Estado. Entonces sería un impuesto que se le paga al Estado. Para ellos era eso. Acá justamente hablamos de los fiscus o fisco. Solamente eso era el... Muchas gracias. Bueno, depende de Fío ahora que me digan si es que mañana continuamos las siguientes bolillas que ya son un poquito más cortas, que ya son un poco más rápidas. También la parte histórica nomás la que es un poco más larga y tediosa. ¿Sí? Yo les estuve esperando desde las 6, pero como se conectó un poquitito más tarde, fuimos hasta ahora, hasta ahí 40, ¿sí? Nos veríamos entonces mañana en todo caso para poder terminar las que nos faltan. Gracias por su atención. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Gracias. Gracias a vos. Dale, chao, chao.